Si tú alguna vez has sentido que una mujer estaba interesada en ti y de repente algo cambió, se enfrió, se alejó, entonces necesitas escuchar esto con mucha atención. Porque la verdad es que una mujer no pierde el interés de un día para otro. No es algo repentino. Es un proceso silencioso, progresivo, casi invisible al principio. Y el problema es que la mayoría de los hombres solo se dan cuenta cuando ya es demasiado tarde, cuando ella ya no responde igual, cuando ya no tiene la misma energía, cuando ya no te mira de la misma forma. Y en ese momento, tú empiezas a preguntarte, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué cambió? Pero la respuesta no está en un solo momento. Está en una serie de pequeñas cosas que fueron acumulándose con el tiempo. Y si no entiendes eso, vas a repetir el mismo patrón una y otra vez. Ahora escúchame bien. Una mujer no pierde interés porque sí. Siempre hay una razón, pero no siempre es la razón que tú crees. Porque la mayoría de los hombres piensa que el problema es externo, que es otra persona, que es el contexto, que es la situación. Pero muchas veces el problema es la dinámica que se creó entre ustedes. Y esa dinámica depende mucho de cómo tú te posicionas. Porque al inicio todo es emoción, todo es novedad, todo es energía. Pero con el tiempo lo que queda es la percepción. Cómo ella te ve, cómo te siente, cómo interpreta tu comportamiento. Y eso es lo que define si el interés crece o se apaga. Ahora piensa en esto. Al principio, tú eres más auténtico, no tienes miedo, no estás apegado, no estás intentando impresionar demasiado. Simplemente eres tú. Y eso genera atracción. Pero poco a poco, algo cambia. Empiezas a involucrarte más emocionalmente, empiezas a preocuparte más, empiezas a pensar más en ella. Y sin darte cuenta, empiezas a cambiar tu comportamiento. Te vuelves más disponible, más reactivo, más pendiente. Porque ahora ya no estás actuando desde la libertad. Estás actuando desde la necesidad. Y la necesidad es el inicio del fin del interés. Porque cuando una mujer siente que tú necesitas su atención, su validación, su presencia, algo se rompe. No lo dice, no lo explica, pero lo siente. Y lo que siente cambia su percepción. Ahora quiero que entiendas algo fundamental. El interés de una mujer no se mantiene con esfuerzo, se mantiene con percepción. Y la percepción depende de tu valor, no de tu intensidad. Puedes hacer mucho, pero si tu valor percibido baja, el interés también baja. Y ahí es donde muchos se equivocan. Porque cuando sienten que están perdiendo el interés de una mujer, intentan hacer más mensajes, más atención, más intentos, pensando que así van a recuperar lo que se está perdiendo. Pero en realidad, eso acelera la pérdida, porque confirma algo en su mente. Él me necesita más de lo que yo lo necesito. Y en ese momento, la dinámica se rompe. Ahora escucha esto con mucha claridad. Una mujer se siente atraída por un hombre que tiene control sobre su vida, sobre sus emociones, sobre su dirección. Pero cuando ese hombre pierde el control, pierde algo más importante. Pierde su posición. Y sin posición no hay atracción. Ahora vamos más profundo, porque hay señales claras cuando una mujer empieza a perder el interés. Pero la mayoría de los hombres las ignora o las malinterpreta. Primera señal: baja la inversión. Antes te escribía, ahora respondes tú más que ella. Antes proponía, ahora eres tú el que siempre inicia. Eso no es casualidad, es una señal. Segunda señal: cambia la energía. No es lo que dice, es cómo lo dice. Menos emoción, menos entusiasmo, menos conexión. Tercera señal: deja de priorizarte. Antes hacía espacio para ti.
ahora siempre está ocupada. Y aquí viene el error. Muchos hombres justifican eso. Se dicen a sí mismos, está ocupada, está estresada. Cuando una mujer está interesada, encuentra tiempo, siempre. Ahora escucha esto. El interés no se pierde por un solo error, se pierde por repetición, por pequeñas cosas hechas muchas veces, pequeñas muestras de inseguridad, pequeñas concesiones, pequeñas faltas de límites. Y con el tiempo, eso construye una imagen, una percepción. Y esa percepción define todo. Ahora bien, esto no significa que tengas que ser perfecto. Significa que tienes que ser consistente. Porque la consistencia es lo que mantiene el respeto. Y el respeto mantiene el interés. Ahora déjame decirte algo importante. Una mujer no pierde interés solo por lo que haces. Lo pierde por lo que dejas de ser. Al inicio, eras espontáneo, eras seguro, eras independiente. Pero con el tiempo, te adaptaste demasiado. Te olvidaste de ti. Y cuando un hombre se olvida de sí mismo, deja de ser atractivo. Así de simple. Porque la atracción no nace de la perfección. Nace de la autenticidad. De la estabilidad. Y cuando eso desaparece, el interés también. Ahora quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Estás actuando como el hombre que ella conoció al inicio o como alguien que tiene miedo de perderla? Porque esa diferencia lo cambia todo. Y si quieres entender cómo evitar estos errores, cómo mantener tu valor, cómo construir una dinámica donde el interés no se pierda con el tiempo, haz clic en el primer enlace del video o ve a la bio. Porque ahí tienes acceso a algo que puede ayudarte a cambiar esto más rápido. Y aquí es donde necesitas abrir los ojos de verdad. Porque hasta ahora probablemente has pensado que el interés depende de lo que haces por ella. Pero la realidad es otra. El interés depende de cómo ella se siente contigo. Y sobre todo, de cómo se siente respecto a sí misma cuando está contigo. Eso es profundo. Porque una mujer no se queda solo por lo que tú haces. Se queda por cómo la haces sentir. Pero atención, no es solo hacerla sentir bien, es hacerla sentir algo. Emoción, curiosidad, respeto, atracción. Porque cuando una relación se vuelve demasiado predecible, el interés empieza a morir. Y aquí es donde muchos hombres cometen un error enorme. Intentan ser perfectos, siempre disponibles, siempre correctos, siempre presentes, pensando que eso va a mantener el interés. Pero en realidad, eso elimina la tensión, el misterio, el desafío. Y sin eso, no hay emoción. Y sin emoción, no hay atracción. Ahora piensa en esto. Al principio, ella no sabía todo de ti. Había algo que descubrir, algo que entender, algo que explorar. Y eso creaba interés. Pero con el tiempo, si tú te vuelves demasiado accesible, demasiado predecible, demasiado disponible, dejas de ser un reto. Y un hombre sin reto pierde valor en la percepción. No porque no sea bueno, sino porque es demasiado fácil. Y lo fácil no se valora igual. Ahora escúchame bien. Esto no significa que debas jugar juegos. Significa que debes mantener tu identidad, tu vida, tu dirección. Porque cuando todo gira alrededor de ella, pierdes tu centro. Y cuando pierdes tu centro, pierdes tu atractivo. Porque ya no eres alguien con un camino propio. Te conviertes en alguien que sigue. Y la energía de alguien que sigue no genera interés. Ahora vamos a algo aún más importante, el equilibrio. Porque muchos hombres, cuando entienden esto, se van al extremo opuesto. De ser demasiado disponibles a ser fríos, distantes, desconectados. Y eso tampoco funciona, porque el interés no se mantiene con distancia extrema. Se mantiene con equilibrio, presencia sin necesidad, interés sin dependencia, conexión sin pérdida de identidad. Eso es lo difícil, pero eso es lo que marca la diferencia.
Ahora quiero que entiendas algo clave. Una mujer pierde el interés cuando siente que ya lo tiene todo de ti sin tener que hacer nada. Cuando no hay esfuerzo de su parte. Cuando no hay incertidumbre. Porque el ser humano valora lo que invierte. Y si ella no invierte, no se conecta igual. Por eso es importante no dar todo demasiado rápido. No mostrar todo de una vez. No entregar todo sin recibir. Porque cuando haces eso, rompes la dinámica. Y sin dinámica, el interés se apaga. Ahora escucha esto con mucha atención. El interés crece en la tensión, en la expectativa, en el proceso, no en la seguridad absoluta desde el inicio. Y muchos hombres quieren dar seguridad demasiado rápido. Quieren demostrar compromiso antes de que exista una base real. Y eso mata la atracción, porque elimina el proceso, el juego emocional, la construcción. Y sin construcción, no hay conexión profunda. Ahora bien, hay otro factor que casi nadie menciona: tu enfoque. Si tu enfoque está completamente en ella, ella lo siente. Si tu energía está centrada en obtener su atención, ella lo percibe. Y cuando eso pasa, tu valor baja, porque parece que no tienes nada más importante. Y un hombre sin prioridades claras no genera admiración. Ahora compáralo con esto. Un hombre enfocado, con objetivos, con dirección, con una vida activa. Ese hombre no necesita perseguir, no necesita insistir, porque su vida ya tiene valor. Y una mujer quiere ser parte de algo valioso, no ser el centro de algo vacío. Esa es la diferencia. Ahora déjame decirte algo fuerte. Muchas veces una mujer no pierde interés en ti, pierde interés en la versión en la que te convertiste, la versión que duda, la versión que persigue, la versión que depende. Y eso es duro de aceptar, pero es necesario. Porque si tú entiendes eso, puedes cambiar, puedes reconstruirte, puedes volver a una posición fuerte. Pero si no lo aceptas, vas a seguir culpando a factores externos y no vas a evolucionar. Ahora quiero que reflexiones sobre esto. ¿Estás viviendo tu vida o estás reaccionando a la suya? Porque si tu estado emocional depende de lo que ella hace, entonces no estás en control. Y un hombre sin control pierde atractivo. Así de simple. Ahora escucha esto. El interés de una mujer se mantiene cuando tú te mantienes, cuando no te pierdes, cuando no cambias tu esencia por miedo, cuando no sacrificas tu identidad por atención. Porque en el momento en que haces eso, ella deja de verte como alguien fuerte y empieza a verte como alguien disponible. Y disponible no es igual a valioso. Ahora bien, esto no significa que no debas mostrar interés. Significa que debes hacerlo desde una posición sólida, no desde la necesidad, no desde la inseguridad, sino desde la elección. Y eso cambia todo, porque ahora no estás buscando algo, estás compartiendo algo, y compartir es diferente a necesitar. Ahora déjame decirte algo más. Cuando una mujer empieza a perder el interés, no siempre se va inmediatamente. A veces se queda, pero emocionalmente ya no está igual. Y eso es lo más peligroso, porque tú piensas que aún hay algo, pero en realidad ya se está apagando. Y si no actúas a tiempo, no podrás revertirlo. Por eso necesitas aprender a leer las señales, a interpretar la energía, a entender la dinámica, porque ahí está la verdad, no en lo que dice, sino en lo que hace. Y si quieres aprender a dominar esto, a entender estas dinámicas en profundidad, a evitar los errores que destruyen el interés sin que te des cuenta, haz clic en el primer enlace del video o ve a la bio, porque lo que vas a encontrar ahí puede ayudarte a cambiar todo esto mucho más rápido. Y ahora vamos a entrar en una parte aún más importante, porque hasta aquí ya entiendes cómo se pierde el interés. Pero ahora necesitas entender por qué tú no lo ves a tiempo, porque la mayoría de los hombres sienten que algo cambia, pero deciden ignorarlo,
se convencen de que no es nada, se dicen que es pasajero, y ahí es donde cometen uno de los errores más grandes. Viven en el pasado, mientras la realidad ya cambió. Porque una mujer no pierde el interés de golpe, pero sí deja señales claras en el camino. El problema es que tú no quieres verlas, porque verlas implica aceptar que algo no está funcionando. Y eso duele, pero es necesario. Ahora escucha esto con mucha atención. Cuando una mujer empieza a perder el interés, no siempre se aleja físicamente primero, se aleja emocionalmente. Y eso es más difícil de detectar, porque externamente puede parecer que todo sigue igual, pero internamente la conexión ya no es la misma. Hay menos emoción, menos entusiasmo, menos curiosidad, y tú lo sientes, pero no lo entiendes. Y como no lo entiendes, intentas compensar, das más, insistes más, te esfuerzas más, pero lo que no ves es que eso no resuelve el problema, porque el problema no es la falta de esfuerzo, es la pérdida de percepción, y la percepción no se recupera con más intensidad, se recupera con cambio de posición. Ahora déjame explicarte esto de forma clara. Cuando tú estás en una buena posición, ella te busca, ella invierte, ella muestra interés. Pero cuando pierdes esa posición, todo se invierte. Tú empiezas a buscar, tú empiezas a insistir, tú empiezas a intentar mantener algo que ya no fluye. Y en ese momento ya no estás atrayendo, estás persiguiendo. Y la persecución mata el interés, porque elimina el equilibrio. Ahora quiero que entiendas algo clave. El interés de una mujer crece cuando siente que puede perderte. No porque juegues a desaparecer, sino porque percibe que tú tienes valor, que tu vida no depende de ella, que tu tiempo es importante, que tu atención no es automática. Y cuando eso desaparece, cuando tú estás siempre disponible, siempre accesible, siempre presente sin condiciones, ella deja de percibir ese valor. Y cuando el valor baja, el interés también. Así funciona. Ahora piensa en esto. Si alguien siempre está ahí para ti, sin importar lo que hagas, sin importar cómo lo trates, ¿realmente sientes urgencia por valorarlo? No, porque sabes que no se va a ir. Y eso elimina la tensión, la emoción, el interés. Por eso es tan importante que entiendas esto. No se trata de jugar juegos, se trata de no perder tu valor, de no regalar tu presencia, de no convertirte en alguien predecible sin misterio, porque el misterio mantiene la curiosidad y la curiosidad mantiene el interés. Ahora vamos a algo aún más profundo, tu energía, porque más allá de lo que haces, hay algo que siempre se comunica, tu estado interno. Si tú estás inseguro, aunque intentes ocultarlo, se va a notar. Si tú estás ansioso, aunque no lo digas, se va a sentir. Si tú tienes miedo de perderla, ella lo va a percibir. Y eso cambia todo. Porque una mujer no se siente atraída por la necesidad. Se siente atraída por la estabilidad, por la seguridad, por la calma, por la certeza. Y si tú no tienes eso dentro de ti, ninguna estrategia lo va a reemplazar. Por eso necesitas trabajar en tu base, en tu identidad, en tu mentalidad, porque todo lo demás depende de eso. Ahora déjame decirte algo importante. Cuando una mujer pierde el interés, no siempre es reversible. Y eso es duro, pero es real. Porque cuando la percepción cambia demasiado, cuando el respeto baja demasiado, cuando la dinámica se rompe completamente, recuperarlo es muy difícil. Por eso es tan importante actuar antes, leer las señales, ajustar tu comportamiento, mantener tu posición, porque prevenir es mucho más fácil que recuperar. Ahora bien, si ya sientes que algo cambió, no entres en pánico, no reacciones desde el miedo. Ese es el peor error que puedes cometer, porque el miedo te hace hacer exactamente lo contrario de lo que necesitas. Te hace insistir,
te hace buscar, te hace perder el control. Y eso empeora la situación. En lugar de eso, haz lo contrario. Recupera tu centro. Toma distancia emocional. Observa, analiza y ajusta. Porque el poder está en la calma, no en la reacción. Ahora quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Estás actuando desde el control o desde el miedo? Porque esa respuesta define todo. Si estás actuando desde el miedo, necesitas parar, reajustar, reconstruirte, porque mientras actúes desde ahí, vas a seguir perdiendo valor. Pero si vuelves a tu centro, si recuperas tu estabilidad, si dejas de reaccionar impulsivamente, todo empieza a cambiar. Y eso es lo que necesitas. No más esfuerzo, sino mejor dirección. Ahora escucha esto. Una mujer no pierde el interés por un hombre fuerte, pierde el interés por un hombre que deja de serlo. Y eso está bajo tu control. Y si quieres aprender a mantener ese nivel, a entender estas dinámicas en profundidad, a evitar caer en los errores que destruyen el interés sin que te des cuenta, haz clic en el primer enlace del video o ve a la bio, porque ahí tienes acceso a algo que puede ayudarte a cambiar todo esto mucho más rápido. Y aquí es donde todo empieza a conectarse de verdad, porque ahora ya no estás viendo esto como algo superficial. Estás empezando a entender que no se trata de técnicas, ni de frases, ni de trucos. Se trata de quién eres cuando interactúas con una mujer. Y eso lo cambia todo. Porque la mayoría de los hombres intenta hacer cosas para mantener el interés, pero no trabajan en ser alguien que naturalmente genera interés. Y ahí está la diferencia. Porque cuando tú dependes de lo que haces, tienes que esforzarte constantemente. Pero cuando trabajas en lo que eres, todo fluye de manera natural. Ahora piensa en esto. Al principio, cuando ella se interesó por ti, no fue porque hiciste algo perfecto. Fue porque había algo en ti, tu energía, tu confianza, tu forma de ser. Algo que no estabas forzando. Algo auténtico. Pero con el tiempo, muchos hombres pierden eso. Empiezan a pensar demasiado, a analizar cada detalle, a controlar cada palabra, y sin darse cuenta, dejan de ser naturales. Y cuando eso pasa, la conexión cambia, porque ya no estás presente, estás calculando. Y una mujer lo siente, siempre. Ahora escucha esto con mucha atención. Una mujer se conecta con lo que siente contigo, no con lo que intentas proyectar. Si tú estás relajado, ella se relaja. Si tú estás tenso, ella lo percibe. Si tú estás inseguro, eso se transmite. Por eso es tan importante tu estado interno, porque no puedes ocultarlo completamente. Tarde o temprano, sale. Y cuando sale, define cómo te ve. Ahora bien, hay algo que necesitas entender profundamente. El interés no se mantiene intentando impresionar. Se mantiene siendo coherente. Coherente con lo que dices, con lo que haces, con lo que eres. Porque cuando hay coherencia, hay confianza. Y cuando hay confianza, hay estabilidad. Y cuando hay estabilidad, hay respeto. Y cuando hay respeto, el interés se mantiene. Todo está conectado. Ahora déjame decirte algo importante. Muchos hombres creen que una mujer pierde interés porque apareció otro. Pero en muchos casos, ese otro no es la causa, es la consecuencia de una dinámica que ya estaba debilitándose. Porque cuando una mujer está realmente conectada, no busca reemplazo fácilmente. Pero cuando la conexión baja, cuando la emoción desaparece, cuando la percepción cambia, entonces se abre la puerta, y ahí es donde aparecen otras opciones. Por eso, no debes enfocarte en competir, debes enfocarte en tu nivel, porque el problema no es quién aparece, es qué tan fuerte es tu posición. Ahora piensa en esto. Si tú tienes una base sólida, si tú tienes dirección, si tú tienes estabilidad emocional, no necesitas competir,
porque tu valor no depende de comparación, depende de quién eres. Y eso es lo que tienes que construir, no una imagen, sino una identidad. Ahora vamos más profundo. Hay algo que destruye el interés lentamente, pero de forma constante: la falta de crecimiento. Si tú eres el mismo, sin evolución, sin progreso, la relación se estanca. Y cuando se estanca, pierde emoción. Porque el ser humano necesita movimiento, necesita sentir que algo avanza, que algo cambia, que algo evoluciona. Y si eso no pasa, el interés baja. Por eso es importante que tú sigas creciendo, no solo por ella, por ti, por tu vida, por tu futuro. Porque un hombre que crece siempre tiene algo nuevo que aportar, nueva energía, nuevas ideas, nuevas experiencias, y eso mantiene la dinámica viva. Ahora escucha esto claramente: una mujer no se queda por costumbre, se queda por emoción. Y si la emoción desaparece, la costumbre no es suficiente. Por eso necesitas mantenerte activo, mentalmente, físicamente, emocionalmente, porque eso se refleja en tu energía, y tu energía define cómo te perciben. Ahora déjame decirte algo más. El respeto y el interés están conectados. No puedes tener uno sin el otro. Si el respeto baja, el interés sigue el mismo camino. Y el respeto baja cuando tú te adaptas demasiado, cedes demasiado, toleras demasiado. Porque en ese momento pierdes tu estructura. Y sin estructura no hay estabilidad. Y sin estabilidad no hay atracción. Así de simple. Ahora bien, esto no significa que debas ser rígido. Significa que debas ser firme. Firme en lo que quieres. Firme en lo que aceptas. Firme en lo que no permites. Porque eso define tu valor. Y el valor define el interés. Ahora quiero que te hagas otra pregunta honesta. ¿Estás construyendo tu vida o estás esperando que alguien la complete? Porque si estás esperando, ya estás en desventaja. Pero si estás construyendo, todo cambia. Porque ya no necesitas, eliges. Y elegir es poder. Y un hombre con poder es un hombre que genera respeto. Y un hombre respetado mantiene el interés. Ahora entiende esto. No se trata de controlar a una mujer. Se trata de no perder el control de ti. Porque cuando tú te controlas, no reaccionas impulsivamente, no persigues, no te desesperas, y eso cambia la dinámica. Ahora imagina esto: una situación donde antes habrías reaccionado. Ella tarda en responder. Ella cambia su actitud. Antes eso te afectaba. Ahora no. Observas, te mantienes en tu centro. No cambias tu comportamiento inmediatamente. Y eso crea una nueva percepción. Porque ahora no eres predecible, no eres reactivo, eres estable. Y la estabilidad es atractiva, muy atractiva. Y si quieres aprender a desarrollar ese nivel, a mantener tu posición, a entender profundamente estas dinámicas y evitar perder el interés sin darte cuenta, haz clic en el primer enlace del video o ve a la bio, porque lo que hay ahí puede ayudarte a acelerar todo este proceso.